Consternados con las imágenes que pudimos observar desde el día de ayer de la forma como quedó tan afectado este profesor, y por eso hemos invitado a la fiscal Daira Botello, ella es fiscal de adolescente, para que nos explique cómo vamos a abordar este tema desde lo que es el ángulo legal. Bienvenida, fiscal, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Efectivamente, las imágenes que hemos visto a lo largo de estos días en torno pues a los hechos realizados en los predios y dentro del Instituto Nacional, observamos pues que definitivamente hay una serie de delitos que se han cometido. Primero empezaremos por los daños a la propiedad, los daños que se han ocasionado a los bienes de terceros afectados, vehículos y los escenarios que pudieron ser más graves entre esos daños que se realizaron. Segundo, podemos ver que se realizaron con bombas Molotov hacia unos basureros, lo cual ocasionó el delito más grave de los tres que hay. Tenemos aquí el peligro común: realizar un incendio o provocar un incendio que ocasione peligro común, no solo a los bienes, sino a la integridad, que es lo más delicado, porque los bienes pueden ser susanables. A eso iba, fiscal. Estas imágenes, así a simple vista, como lo hemos observado, ¿dan pie para que se investigue criminalmente a estos adolescentes? Por supuesto. Las tres conductas que hemos señalado son investigadas y son penalizadas por el Código Penal. Esta última, que es la más grave y la que queremos abordar porque creo que ha causado conmoción todos estos hechos. ¿Ante qué delito nos encontramos, fiscal? Delito contra la vida e integridad personal, lesiones, por los hechos que se han indicado de cómo se puso el bien, la bomba, cómo esta Molotov, cómo esta estalla y cómo accidentalmente lesiona al profesor de una magnitud tan grave como hemos podido ver en las vistas fotográficas, con quemaduras de segundo grado, como se ha señalado, y que se encuentra hospitalizado en tratamiento. Ayer el director general del Meduca nos decía que habían compuesto o armado una comisión para que investigara. ¿El Ministerio Público debe esperar que esa comisión acabe con la investigación, o ustedes pueden de oficio iniciar, y con estas imágenes que estamos mostrándole y con los hechos ya palpables, pueden ustedes iniciar una investigación, fiscal? No es que se puede iniciar, ya está iniciada, ya se presentaron las denuncias respectivas en torno pues a las lesiones ocasionadas al profesor Adames, se encuentra ahora mismo en trámite, efectivamente se le va a remitir, y como en efecto se giró el oficio para la evaluación médico-legal por los galenos forenses para que establezcan la gravedad de las heridas, que obviamente a simple vista se observan, sin embargo son los galenos del Instituto de Medicina Legal que van a establecer el tipo de herida, la gravedad de las mismas, y se realizarán las investigaciones en el colegio, investigaciones con testigos, con las mismas tomas fotográficas que hemos ido observando a lo largo de todos los medios de comunicación, que coadyuvarán en la investigación a la ubicación de las personas que realizaron estos hechos gravosos. ¿A qué sanciones se enfrentan estos estudiantes que protagonizaron esta violenta supuesta reclamaciones infundadas, señora fiscal? Y por supuesto a sus padres, que alguna responsabilidad también les debe acarrear. Sí, efectivamente, la Ley 40 del régimen de responsabilidad penal para los adolescentes establece diversas medidas desde el inicio de la investigación, a través pues de la investigación, y una vez vinculada a las personas que realizaron esto, los estudiantes, y establecer de manera cierta su edad, porque a veces pues hay algunos que están estudiando pero son mayores de edad, siempre y cuando estén menos de 18 años en la jurisdicción de adolescentes, se le aplicarán algún tipo de medida cautelar, y posteriormente de realizarse toda la investigación, de no acreditarse una diligencia de conciliación entre las partes, posteriormente se solicitará a los tribunales llamamiento a juicio. Las penas serían, dependiendo de la acción que observamos en los escenarios, y estamos comentando por lo observado, porque no tenemos la investigación, que las penas podrían ser órdenes de orientación y supervisión a los adolescentes, seguimientos, tratamientos, e igualmente orientación a través de otras instituciones que trabajan en este escenario de adolescentes. Fiscal, siempre nos queda la duda, incluso esta insatisfacción a todos los que formamos parte de esta sociedad, que cada vez que hay un delito en donde hay un adolescente o menor involucrado, no pasa nada. Solo se queda en eso que usted dice, en una orientación, conciliación, y no pasa nada, no van a la cárcel, o sea, no se les sanciona con severidad. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en materia de investigación en un adolescente?
Las investigaciones en los adolescentes siguen el mismo procedimiento del Código Judicial y el Código de Procedimiento Penal que nos está vigente en este primer distrito. Es decir, se realiza la denuncia, se hacen las evaluaciones, se toman las declaraciones a los testigos, se le formulan cargos a los adolescentes que estén debidamente individualizados, porque como usted bien lo señaló hace unos minutos, se encontraban enmascarados, algunos vi que tenían efectivamente guantes, realizaron esto para desviar y desvincular si no ser identificados, pero se realizarán todas las investigaciones en el colegio, en los alrededores, todos estos escenarios para dar con ellos. Una vez vinculados, se les tomará una diligencia de indagatoria para receptarles los cargos que se le han formulado y posteriormente pues se le mandará y se le remitirá al psiquiatra forense, al psicólogo, al trabajador social para ver sus antecedentes y para ver su familia, como usted bien ha tocado, porque aquí hay una responsabilidad también de la familia, porque esto es una afectación no solo al profesor Adames, sino a la sociedad en sí. Tenemos que ver estos cimientos dónde están, en la sociedad, en la familia, que provocan que estos adolescentes que por una protesta que realmente no tiene las magnitudes por el contenido de la misma han llegado y se hayan desproporcionado a tal medida que hayan afectado bienes de los particulares, puesto en peligro la vida del profesor y otras personas que estuvieran al lado de él, e igualmente bienes de la sociedad y delitos comunes. Sí, fiscal, vamos a darle paso al profesor Edwin Cabrera. Por supuesto, como docente tiene una visión y unas preguntas que formularle con relación a esta situación que estamos llevando, pues estamos presentando. Edwin, adelante. Así es, Edna, y gracias nuevamente a la fiscal por haber atendido esta invitación, porque nos está ayudando a entender un poco más otra perspectiva, pero yo quisiera que la sociedad panameña entendiera una cosa, porque una cosa es primero que la otra. La señora fiscal o el Ministerio Público no estaría conociendo de un caso como este si primero las autoridades de educación no hubiesen tomado los correctivos necesarios. Y si antes la autoridad de educación, la familia, como bien acaba de decir la fiscal, como bien dijo el Papa Francisco ayer en Bolivia, la familia es la clave de esta historia. Y la pregunta es entonces, ¿dónde está la familia? ¿Y por qué les digo esto? Fíjense, en el sistema educativo de Panamá y de todo el mundo, cuando el educador, llámese maestra, llámese profesor o profesora, llámese la dirección de la escuela, pierde el control de la disciplina de los jóvenes, se perdió todo. Y aquí yo no quiero particularizar en el Instituto Nacional, que es una escuela ícono de este país. Yo quiero que lo veamos desde el punto de vista de la juventud, por un lado, y por otro lado lo que está pasando en nuestro sistema educativo. Porque no puede ser que cuando el padre de familia llega a la escuela a preguntar por su hijo y donde el profesor o la maestra le dice algo que el padre de familia o a la mamá no le gusta, agrede al educador. Ahí está el problema. Porque no puede ser que jóvenes estudiantes guarden en la escuela queroseno o gasolina para fabricar una molotov. No me diga que la tenían en la calle. Cuidado. Cuidado, porque el que sabe algo de sedición sabe que todo esto se prepara con anticipación. Esto no se preparó desde las 7 de la mañana para las 9 de la mañana. No. Para preparar un cóctel molotov hay que tener varios elementos juntos y hay que tenerlos agrupados en algún lugar. Por eso yo decía hace un momento, el profesor Adames es un profesor que se ha caracterizado en los años que lleva de ser educador en el Instituto Nacional por ayudar a los grupos estudiantiles a encauzar sus esfuerzos. Pero en lo que vimos ahí en esta semana, estamos asistiendo, amigos televidentes, al deterioro real de la sociedad panameña. No del Instituto Nacional, cuidado, de la sociedad entera, porque si no hay una familia coherente, consistente, ese niño, esa niña, cuando va a la escuela, va a reproducir lo que ve en su casa como algo normal. Y cuando lo reproduce en la escuela, y va a encontrar que no hay una maestra, que no hay un profesor, que una profesora, que no hay una dirección del plantel, con el rigor de la disciplina, dice, no, pero eso lo podemos reproducir una y mil veces más. Decía Edna hace un momento, y es la pregunta que hay que hacerle a la fiscal, ¿qué métodos científicos puede tener el Ministerio Público ahora para determinar responsabilidad? Yo creo que van a ser muy pocos, fiscal. Creo que van a ser muy pocos, pero hay un método que nunca va a fallar. Pero como aquí en la familia panameña a veces promovemos, no seas sapo, no acuses a tus compañeros, y ese es parte del error. Porque aquí, a menos que la fiscal nos diga lo contrario, va a ser difícil, pues al estilo delincuencial, estaban con las caras tapadas.
además, si se dieron cuenta, algunos se pusieron unas franelas encima de la camisa del uniforme. Entonces, ¿cómo o qué métodos puede tener el Ministerio Público ahora para lo que comenzó como una paralización de clases, que terminó como un atentado criminal, en mi opinión, para poder determinar responsabilidad, señora fiscal? ¿Cuáles son los métodos? Sí, esta jurisdicción penal lo que busca es la responsabilidad penal del adolescente, que él acepte su responsabilidad desde una perspectiva educativa y que igualmente se responsabilice por cada uno de los actos. En cuanto a la pregunta que usted me ha realizado, se debe en este tipo de casos receptar testimonios, porque obviamente ellos no salieron de la nada. Ellos estaban en esa escuela y debieron salir de la escuela, haber llevado en sus mochilas estos implementos que se pusieron, haber llevado entonces las bombas Molotov, y los otros compañeros que están allí debieron y deben saber efectivamente quiénes son, porque todos sabemos cuando estamos en una escuela quiénes son los que comienzan y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, sobre todo porque esta es una escuela pequeña, es una escuela donde todo el mundo se conoce. Luego entonces, efectivamente, tendríamos que verificar esos temas, los videos que se han tomado por todas las personas que puedan aportarlos y se puedan introducir en la investigación para verificar cualquier característica que pueda resaltar, sí, aun cuando observamos que están bastante cubiertos. Sí, fiscal, pero a pesar de eso, de que se veían encapuchados, habían estudiantes que lo rodeaban, que le estaban dando como ciertas instrucciones. A través de ello, ¿pudiera el Ministerio Público dar o llegar a la verdad? Incluso manejamos información que posiblemente haya grupos infiltrados. El FER ha dicho que no tiene nada que ver, sin embargo, ¿pudiera haber la posibilidad de estar frente a pandillas o grupos organizados? Pudiera darse efectivamente que las personas que estuvieran al lado colaboren con la investigación. Es más, la misma sociedad, la misma familia puede realizar llamadas y dar los nombres para orientar y contener esa información dentro de la investigación. Porque como lo dijo el profesor Cabrera, muchas personas no quieren, en este caso estudiantes, señalar los nombres de sus compañeros por lo que se le denomina traidor, sapo o este tipo de situaciones. Pero pueden efectivamente llamar a las instalaciones del Ministerio Público, a la Fiscalía, y señalar que es menganito o sutanito. Y ahí podemos reorientar efectivamente la vinculación. Fiscal, y a través de los familiares, a través de esos padres de familia que a mi juicio son tan responsables como los hijos, porque eso es lo que uno tiene que responder por los actos de sus hijos, porque eso es lo que uno está criando, uno los está educando. Si ellos de pronto ustedes los llaman a capítulo de manera que ese adolescente se responsabilice por esa acción para mí tan deleznable, atroz, ¿hay posibilidades de que ellos sean consecuentes con sus acciones en materia penal? Perfectamente, mire, hay muchos casos en los cuales los padres serios, responsables, con valores, como bien lo dijeron anteriormente, saben que sus hijos andan en algunas situaciones, la ropa, lo reconocen, la mochila, lo que mantenían, conversan con sus hijos y los han presentado a la fiscalía, los han entregado, han dicho, mi hijo habló conmigo y me dijo que realizó esta situación. Los padres de los otros adolescentes, mi hijo tiene miedo, pero me dijo que fue menganito, sutanito. Pero eso es un tema de sociedad, un tema de valores, un tema de la sociedad y de la familia. Los padres que no estén de acuerdo con estos hechos y que repudien esas acciones y que quieran que su hijo efectivamente sea responsabilizado y que sea educado a través del proceso pedagógico de educación que se realiza con los galenos y especialistas desde el inicio de la investigación y de ser vinculado hasta el final de la misma dentro del juzgado de cumplimiento y con los especialistas del equipo interdisciplinario. Esto es importante que la sociedad comprenda esto. Estos adolescentes no nacen así, sino que es un escenario que se ha ido desarrollando. Hemos visto que previo a esto ha habido otros hechos en el mismo Instituto Nacional este año. Luego entonces los padres deben dar el ejemplo junto con sus hijos de la responsabilidad que estos deben enfrentar, porque el ejemplo viene de casa. Fiscal, ya para ir aterrizando lo que yo creo que está esperando toda la sociedad, incluso yo, con desesperación, ¿va a haber cárcel o no para estos adolescentes infractores? De manera primaria debo señalar que la investigación resultará si las lesiones que hemos observado son gravísimas, fueron cometidas a través de culpa o dolo. Culpa quiere decir que no le quise causar la lesión directamente al profesor y dolo es que sí se la quise causar. Posteriormente, si es por culpa, tendrán una sentencia, si se les vincula y se les responsabiliza dentro del proceso penal.
Y esa sentencia tendrá unas órdenes de orientación y supervisión, que es un listado con un catálogo de seguimientos que se realizarán entonces ante un juez de cumplimiento con un equipo interdisciplinario y siempre con los padres. Si de alguna u otra forma se establece que hay dolo u otras características que no se han podido ver desde el momento pues que observamos las imágenes, lo que se ha señalado, entonces estaríamos ante unas lesiones gravísimas, graves, eso lo determinará el Instituto de Medicina Legal, y entonces hay medidas cautelares privativas de libertad y sanciones privativas de libertad en ese sentido. Fiscal, muchísimas gracias por ponernos en contexto esta situación, y a todos los padres y estudiantes que hoy nos están mirando a través de esa pantalla, sepan que esta situación que hoy hemos analizado va más allá de simples faltas administrativas y expulsión. Por tanto, padres responsables de nuestros hijos, a educar y, como dice Edwin, llamar a la cordura y a la reorientación de nuestros hijos. La ley espera que realmente sean sancionados, porque las imágenes y las personas que hemos visto, 3 personas afectadas con esta conducta, este acto desproporcionado de violencia, no tiene precedente alguno.